tal? El Mostrador Televisión. Estamos en la entrevista del día. Nos acompaña el director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, ex general, ex comandante jefe del Ejército, Juan Emilio Cheire. Bienvenido, Juan Emilio, al programa. Muchas gracias. Estoy en este programa de nuevo y me alegra que el mostrador tenga esta señal que es importante. Bueno, estamos haciendo el esfuerzo por la televisión, dicen, montándonos en las nuevas tecnologías que han cambiado tanto el mundo, ¿no? Así es. Pero nos están haciendo trabajar de más, yo creo. ¿Ah? Por lo menos lo que pasó aquí hace unos días atrás con el apagón, es serio. Dos cosas, ¿no? Para anticipar un poco de lo que vamos a tratar. Tema nacional, primero temas en general que salen muy bien cuando se conversan en frío, cuando no tienen polémica política, sino que puede uno reflexionar en torno a lo que es la realidad técnica y las necesidades que el país tiene en esos ámbitos, y luego el tema internacional, que tú vienes llegando de Europa, entiendo, ¿no? Vengo llegando de 2 semanas en Europa, en Francia y España, y también estuve en Grecia unos días, justamente exponiendo allá la situación de América Latina y particularmente de ciertos países, como que son los que más interesan en Europa, por una parte por el intercambio que hay cultural, comercial, que son Chile, Perú, Brasil, Colombia, México, que son realidades interesantes, y conocer, mostrar un poco el sentido de nuestro centro es dar una mirada de América Latina, seguir objetivamente del mundo del conocimiento lo que pasa en la región y también lo que pasa en algunos países que tienen mayor incidencia en la política regional. Y intercambiar la visión con respecto a estos temas es importante en Europa, y también les interesa nuestros procesos de transición de cara a lo que está pasando en el norte de África y en el oriente allá. Ya vamos a ir a lo que ha llenado las páginas en estos días, que es la petición de los palestinos, ¿no es cierto?, sobre el reconocimiento como un Estado autónomo. Ahora, una pregunta primero sobre el país. Nosotros nos hemos pasado en último tiempo, lamentablemente, el país ha pasado en situaciones de crisis derivadas de catástrofes o de accidentes que han generado conmoción en general. Y la verdad es que como que no tuviéramos conciencia de que vivimos en una geografía difícil. Una geografía difícil que implica un diseño estratégico, adquisiciones de sistemas de comunicación, armamento, etcétera, que nos permitan operar esa geografía difícil. ¿Cuál es tu apreciación respecto de cómo pareciera ser de que tenemos un vacío intermedio de carácter táctico operacional o estratégico operacional, no sé cómo llamarle, entre lo que es la microoperación y la macrooperación? Y entonces, ¿cuál es tu visión? Bueno, eso es una realidad y incide también en la logística, incide en los procesos de desarrollo. Chile geográficamente es una de las realidades más complejas que hay en el mundo. Desde el punto de vista estratégico, la defensa, yo creo que no hay un país, ni siquiera Israel, tiene estas características, digamos. Muy longitudinal. Muy corto, uno cuando vuela de norte a sur. Yo me acuerdo cuando íbamos alto en los aviones, como que se ve una ala en la cordillera y una ala en el océano, digamos. Eso le llama mucho la atención a los europeos, etc. Ahora, la geografía compleja, difícil, desarticulada, el mismo hecho de la diferencia que supone a los estándares de construcción, a la forma de vida, es raro que nosotros mantengamos, por ejemplo, un idioma tan homogéneo, no tenemos mayor diferencia de la expresión verbal entre Arica y Punta Arenas. Una gran homogeneidad cultural, que es una base importante. Como una base importante, que sorteó esa geografía, pero no lo ha sorteado, no han habido respuestas positivas para sortear otros problemas. Por ejemplo, nuestro crónico aislamiento que se produce por lo que nosotros denominamos en algún estudio de la Academia de Guerra, en algún tiempo en el Ejército, las fronteras interiores. Y leía este fin de semana un interesante estudio. Nosotros decíamos que eran frontera interior aquellos que, independiente de su posición geográfica, el país había construido una frontera con esas ciudades, o con esos pueblos, o con esas zonas. Una frontera de tipo cultural, o de tipo que no habían servicios,
o que... Conectividad en general que no existía. Conectividad desde aquello que no es tangible, no solamente conectividad en caminos, sino que conectividad, por ejemplo, en las facilidades de educación o las facilidades de cultura. Y me dio mucho gusto ver el estudio porque quiere decir que tomamos conciencia del tema. Es un estudio de un ministerio, de la Secretaría General del Interior, el que ve las regiones, que, por ejemplo, dice Alhué está es una de las zonas más aisladas de Chile. Y Alhué está a 140, 150 kilómetros de Santiago. Bueno, ocurría antes de hacer el puente en Cahuil, por ejemplo, con lo que está con Cahuil mismo, claro, al sur, Bucalemo, en fin. Todos esos lugares no tienen acceso a educación, a salud, hay una verdadera frontera interior. ¿Y cómo se explica, Juan Emilio, entonces, que en esa capacidad de operar en la larga distancia o tener una capacidad de operación micro, operativa corta, estos niveles intermedios? Que nosotros tenemos que llegar a los tres niveles, al nivel largo, al nivel mediano y al nivel corto. Bueno, el mediano es el que más me preocupa y quería preguntarte porque apareció con el terremoto. Tipificado como cuál, por ejemplo, Concepción, tipificado, Chillán, por ejemplo, Talca. Claro, Talca, Maule, en fin, o Juan Fernández. O Juan Fernández. Es decir, han habido dos eventos significativos desde el punto de vista de la conectividad del país, donde ha quedado en evidencia, digamos, que la dotación, en este caso, por ejemplo, las naves para operar en fin, no responden a una lógica de integración y de conectividad media. A ver, 4 consideraciones para ser bien puntual y no dispersarse. Lo primero es que entendamos conectividad como conectividad total. La comunicación radial, la comunicación telefónica, la comunicación terrestre, la comunicación incluso espiritual. Porque no puede haber, como leía yo en Juan Fernández, la sensación del alcalde que ahora que murió esta gente que tuvo una gran capacidad de servicio público va a quedar de nuevo aislado. Segundo, la capacidad de planificación para entender dónde están y qué requieren cada una de estas localidades y la diferenciación en sus necesidades. Por ejemplo, Juan Fernández. Por ejemplo, los poblados de altiplánicos, que son, yo no solamente me quedo con lo medio, sino que la complejidad de lugares como eso y la capacidad para poder planificar lo que ellos requieren en la medida de sus necesidades reales. Lo tercero es que eso implica soluciones diferentes con criterios tecnológicos, científicos, que no es lo mismo usar un celular. Me acuerdo que cuando yo era comandante en jefe tenía, creo que contratado 3 equipos, además del teléfono satelital, pero es muy caro. Entonces hay que entrar cuando ya todo lo otro se ha terminado. Y de repente con Movistar uno llega a una parte, con Entel llega a otra parte, pero si tiene uno solo no llega, digamos. Entonces hay capacidades que tiene hoy día la ciencia y la tecnología a disposición para resolver esos problemas, que den solución a los requerimientos. Y lo cuarto, una conciencia de emergencia que valore estos elementos. Y un nivel de seguridad adecuado, nivel de seguridad que tiene que estar dado por ponerse en las circunstancias extremas. No es lo mismo aterrizar en Juan Fernández que aterrizar en Puerto Montt. No es lo mismo aterrizar en Puerto Montt que aterrizar en Osorno. Y por supuesto, no es lo mismo aterrizar en Osorno que aterrizar en La Unión, por ejemplo. Por eso esa sensación respecto a la conectividad hace que no solamente de los transportes, sino también de los medios de comunicación, etcétera, hace que uno se pregunte, bueno, hubo decisiones estratégicas hace muchos años atrás, por ejemplo, después del terremoto del 60, el presidente de la República de ese entonces, don Jorge Alessandri, tomó una decisión de crear un comité de telecomunicaciones en la Corfo, del cual salió Entel, en fin, una decisión. Eso se fragmentó posteriormente y hoy día, aparentemente, la lección del 60, que se volvió a repetir ahora el 27 de febrero del año 2010, bueno, no hemos avanzado mucho. O sea,
Yo creo que hemos avanzado de... mucho en algunos aspectos, por ejemplo, en infraestructura vial. Yo eso... creo que hay un desarrollo espectacular, o sea, yo me acuerdo en los 60 y bien avanzado los 70, todavía ir al sur uno seguía en camino de tierra, digamos, y hoy día tiene una doble pista estupenda. Pero donde no se ha avanzado y donde hay grandes brechas es en lo que hablábamos antes, en ciertas soluciones, por ejemplo, en cobertura no hay un aprovechamiento racional de lo que hoy da la ciencia y la tecnología. Aquí, en Farillones, por ejemplo, en invierno, tú no tienes conectividad de internet. Ahora, claro, pero no está vista la situación de cuando hay una demanda superior. Entonces no nos podemos el parámetro de la exigencia a que iba antes, a la exigencia cuando se sale del mínimo. Nosotros vamos a planificar con el mínimo, no con el máximo. Para no quedarnos demasiado tiempo en este tema y pasar a los temas internacionales, brevemente, ¿en qué está la planificación en este campo? Porque la verdad es que tenemos planificación estratégica larga, digamos, de profundidad longitudinal, etcétera, pero la sensación es que el núcleo vital del país de repente se cae. Es blando. Es blando. O sea, este núcleo vital no es duro y es blando. Yo creo que hay un gran error en planificación, que cada día nos sectorizamos más. Y hay compartimentos estancos. Hoy día escuchaba, por ejemplo, al ministro de Energía, que tiene toda la razón, en el sentido que a él se le puede pedir el tema de la energía. Pero bueno, el corte de energía supone que el metro se echa a perder, que el transporte público coordinación intersectorial. Claro, entonces, y ese es otro ministro, digamos. ¿Y quién está haciendo esta pega? Yo creo que no la hace nadie. Y esa coordinación es la que se echa de menos cuando se planifica el territorio, cuando se planifica... Bueno. Porque también geográficamente nosotros tenemos una gran ventaja, y yo lo vi en España ahora, en que nosotros, y se hace bien, la norma de construcción de Chile es una norma que te exige ciertos parámetros, digamos, y por eso es que en nuestro país aguanta el terremoto bastante bien dentro de lo... En España, un terremotito chico, un temblor chico en una ciudad de Valencia, se cayó todo y fue un desastre, digamos, porque claro, construyen sin una norma. Yo creo que esa planificación intersectorial es vital. Y ahí hay ministerios que antes existieron y que no sé quién la tiene, digamos, pero ahora... Y yo estoy de acuerdo que el Ministerio de Planificación pase a llamarse Desarrollo Social y que se preocupe fundamentalmente de eso. Pero falta una comisión intersectorial. Bueno, antes era el Mideplan. Vamos a los temas internacionales, que me interesa mucho ver lo que tú viste en este viaje. Sobre todo porque acaba de hacerse la presentación de Mahmoud Abbas, el presidente del Estado palestino, de la Autoridad Palestina, acaba de estar en Naciones Unidas, dijo basta, 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 y puso sobre la mesa el tema del Estado Autónomo Palestino. ¿Tú lo crees factible? Yo lo creo factible que salga en el carácter de la Asamblea General, ya casi imposible que salga en el Consejo de Seguridad. Encuentro que es una movida audaz, una movida importante. ¿De quién? De Abbas y de Palestina, y veo con pesadumbre que la actitud no sea mejor, digamos. Tiene... ¿La actitud de quién no sea mejor? La actitud de acogerlo, en el sentido de, creo que se pierde una oportunidad de homologar, a diferencia de los que creen que esto echa a perder las conversaciones. Yo creo que ayuda tener por lo menos dos actores legitimados, Palestina e Israel. Lo segundo es que estoy de acuerdo en la duda israelí de que a ellos no se les asegura un nivel que puedan tener confianza con respecto a sus vecinos. Pero demandan un Estado desmilitarizado, que es muy difícil. Demandan algo que es imposible, pero se debería demandar lo necesario. Jamás y la Franja de Gaza no reconocen nada. Bueno, el problema es que... Esa es la gran debilidad de la causa palestina. Bueno, la administración, digamos, por una dirección política diferente a la que representa Abbas,
¿no?, de la Franja de Gaza y de los territorios y ocupados. eso mientras suceda, jamás, mientras los palestinos no logren legitimar eso y asegurar que es parte del derecho internacional, para que un Estado sea reconocido, tiene que asegurar que va a actuar cumpliendo el derecho internacional y que va a velar por no estar avalando que desde su territorio se afecte a Israel. Pero hay algunos temas de los que planteó y de los que están puestos, digamos, sobre la mesa, que uno podría decir, bueno, forman parte de crear la atmósfera de cooperación. Uno de ellos es el tema del agua. Es decir, el 80% de los recursos hídricos de una zona escasa en recursos hídricos son controlados por el Estado de Israel. Y dosifica el suministro hacia los territorios ocupados y hacia el Estado de Israel. Y entonces eso es un punto clave, ¿no? Bueno, y hay muchos otros, digamos, el territorio de todos los asentamientos. En realidad el que tiene la llave de todo es Israel, digamos. Entonces, esa es una situación de injusticia en el sentido de que Israel nace por acuerdo de las Naciones Unidas, digamos. O sea, y ahí hay un acuerdo en que los dos van a ser Estados. Entonces aquí hay un tema pendiente con Palestina y no se puede negar que Palestina tiene territorio, es una nación, tiene un gobierno incompleto con las características que dijimos, pero la posibilidad de ser Estado es una posibilidad que ya reconocen más de 120 países. Juan Emilio, y la posibilidad real, ¿no es cierto?, de constituir, ¿cómo ves tú la posibilidad real de constituir, de establecer un diálogo en torno a los 5 principales elementos que están planteados aquí? Porque yo me quisiera ser optimista en el sentido de que cuando ya Palestina estira la cuerda, digamos, a una negociación que tiene un apoyo de 120 y tantos países, va a tener que ser una agenda de sentarse a la mesa y lograr acuerdos. Es un elemento de presión. ¿Frontera? Y a veces la presión ayuda. ¿Frontera del 67? Yo estoy de acuerdo con la posición de Chile, que dijo, reconocemos Palestina, pero sin fronteras definidas. No creo que sea una resolución. Eso a la mesa de negociación. Yo creo que no puede un Estado como Chile o Argentina o Brasil, que reconocieron fronteras, tomarse la atribución de decir, porque eso es parte de la negociación. Pero el 67 es clave, digamos, para solucionar los siguientes temas. Jerusalén Este, claro, ¿no?, que fue tomado los territorios que pero hay muchas fórmulas de llegar a esa solución. Precondicionando, mientras más se precondicione cualquier negociación, va al fracaso. En cambio, si es que hay criterios, y por eso que creo yo que las dos partes cometen un grave error. Estados Unidos e Israel, que tienen una bastante sintonía, digamos, a mi juicio cometen el error de no dar la pasada a un acuerdo que al final los beneficiaría, que la otra contraparte se siente a la mesa y que negocie entre iguales. Y los palestinos cometen el grave error de seguir teniendo lugares ingobernables que pueden afectar la seguridad de Israel, que no lo va a aceptar nunca. Independientemente de los temas, digamos, de los temas militares entre ambos estados, hay una atmósfera general en el mundo árabe. Tú acabas de llegar, estuviste en Grecia, además pudiste percibir además un país en crisis, ¿no es cierto?, muy cerca o muy influenciado por lo que ocurre hacia el otro lado del Mediterráneo. ¿Cuál es tu percepción sobre la estabilidad social dentro de la primavera árabe? Porque yo creo que hay un cambio geopolítico importante. no hay que olvidarse que el mundo palestino y la autoridad palestina ha sido siempre muy cuestionada por corrupción y la referencia a la primavera árabe no parece una cosa muy feliz, ¿no? Claro, la primavera árabe yo creo que es bastante, y yo estuve también hace unos meses atrás en Egipto y en Túnez. El tema de la primavera árabe yo creo que tan primavera no es, digamos, y no se puede esperar un cambio radical en la zona. Pero sí hay actores que han entrado a tener mucha importancia. Yo creo que Europa está jugando un rol muy vital y tiene ganas de jugarlo en los procesos, en estabilizar. No les interesa que se desestabilice, pero también en democratizar. Y hoy día yo creo que Marruecos, por ejemplo, dio pasos importantes. Jordania ha dado pasos importantes. El segundo tema es la importancia de países como Turquía, por ejemplo.
que yo creo que en esto van a tener vital importancia. Yo creo que aquí se va a quedar atrás Irán, por ejemplo. Y ahí tienes otro problema, o sea, nada ayuda a lo que estábamos hablando antes del tema palestino-israelita, el tema de la posición ultrista de Irán. Entonces, a mí me gusta que pase eso, porque vamos sincerando posiciones y va aclarándose que los antisistémicos, digamos, van a quedar solos. Es un poco lo mismo que pasa en la región. En la región, los que extreman las cosas se van quedando solos. Muy brevemente, en este rearmado entonces del mundo, de la expresión de seguridad colectiva en el mundo, pasa por Naciones Unidas, papel de América Latina, muy breve, pero yo veo el tema de Consejo de Seguridad, Brasil y el resto, ¿no? Parece que viene cambiando un poco la atmósfera, la salida de Chávez ha aliviado un poco la tensión. América Latina es vista en todos estos lugares como un continente interesante. O sea, esto de que sea el patio trasero y que Estados Unidos no tenga incidencia aquí, pasa a ser una cosa que es buena, porque nosotros somos la única región del mundo donde no hay guerra, la única. La única región del mundo donde casi, con la excepción de Cuba y con la excepción de las fallas en la democracia en el ejercicio de Venezuela, a veces de Bolivia, en menor medida de Ecuador, etcétera, nosotros tenemos gobiernos democráticos. Es la región del mundo que curiosamente le está dando dinero y posibilidad de desarrollo a países de Europa como España, que está viviendo más de los buenos negocios que se hacen aquí, digamos, en Brasil, etcétera, y muchos otros. Ojalá no siguieran muy buenos los negocios, porque si no nos van a subir las cuentas de la luz, los teléfonos y toda esta cosa. En la crisis económica, curiosamente Europa se portó peor que América Latina. Aquí no ha tenido que salvar, ningún Estado ha tenido que salir a salvar a bancos. ¿Tú dirías que cumple un papel estabilizador? Es un agente moderador, y es un agente moderador, y es un agente... Pese a lo de México. Un actor importante. Pese a lo de México, y ahí está nuestro gran... Yo diría que nosotros tenemos dos grandes problemas a nivel regional. Uno, la droga. La droga y el crimen matan más que las guerras. Nosotros somos una región sin guerras y somos la región del mundo con más alta criminalidad de todo el mundo. La droga mata más que una guerra. En México van 40 y tantos mil muertos. Solamente en Ciudad Juárez hay 20.000 muertos. Y eso... México tiene, a mi juicio, tres graves efectos. Primero, que le ha puesto empeño en solucionar un problema que no ha podido solucionar, ni con la fuerza militar, digamos. Lo que igual indica que cuando se deterioran las instituciones, falla el Poder Judicial, fallan las policías y falla la cultura, aunque entre a apagar incendio uno con lo que ha entregado a apagar incendio, no lo va a pagar. Segundo, tiene una incidencia muy grande en Estados Unidos y viceversa, digamos. Y tercero, y no menos importante, es un país que tiene en Centroamérica y el Caribe una importancia vital y que derive hacia allá el problema, como ha derivado, para nosotros es peligroso. Y lo va a conmocionar. Juan Emilio, eso es para una conversación, otra conversación. Y el segundo tema es el de la inequidad, el de la diferencia que hay entre los que ganan más y los que ganan menos en América Latina. Pobreza, narcotráfico, o sea, temas de gobernabilidad y estabilidad interna. Da para un seminario internacional, sí, claro, y da para una conversación más en el supuesto. Mostrador Televisión. Juan Emilio, comprometido para conversar con ustedes. El Mostrador Televisión, la entrevista del día con el director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, Juan Emilio Cheire. Muy buenos días.